Hola a todos muchachos, bueno, el día de hoy vamos a hablar de asma. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber del asma es su definición. Entonces, a grosso modo, el asma se define como una enfermedad crónica que se caracteriza por síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos, que lo más importante es que ocurren intermitentemente, no es constante, y adicionalmente se asocian con un flujo expiratorio variable. Esto quiere decir que si nosotros le hacemos una espirometría a un paciente con sospecha de asma, para que nosotros lo podamos confirmar, tiene que haber una prueba de que exista una obstrucción a la salida del aire, que eso lo evidenciamos con un patrón obstructivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Comencemos por la fisiopatología. Entonces, antes de ver la fisiopatología, debemos recordar unas bases anatomofisiológicas que nos permitan ubicarnos y saber de qué estamos hablando. Entonces, lo primero es que aquí estamos viendo la pared de un bronquio, ¿ok? Es como si cogiéramos un bronquio, hiciéramos un corte transversal y viéramos de qué está conformada el grosor de esta pared del bronquio. Entonces, aquí lo que tenemos en esta primera capa sería el epitelio, que el epitelio además tiene algunas células dendríticas, algunos mastocitos, como los que vemos acá. Posteriormente está seguido por la membrana basal y debajo de la membrana basal encontramos la lámina propia, que dentro de la lámina propia vamos a encontrar fibras de colágeno, fibras de elastina y vamos a encontrar más mastocitos en esta zona. ¿Listo? También vamos a encontrar linfocitos en esta zona que normalmente no abundan, que más bien son llamados cuando existe una respuesta inflamatoria, pero cuando sean llamados se van a ubicar en esta zona de acá. Posteriormente le sigue la muscular de la mucosa y finalmente tenemos la submucosa, lugar en donde encontramos glándulas de secreción de moco. ¿Listo? Algunas de estas glándulas de secreción de moco se podrían evidenciar eventualmente en este epitelio, pero sobre todo se encuentran en la submucosa. Teniendo en cuenta estas bases anatomofisiológicas, podemos ahora introducirnos en la fisiopatología, que se basa en tres mecanismos principales: la obstrucción de la vía aérea, la hiperreactividad bronquial y la inflamación de la vía aérea. Con estos tres pilares somos capaces de explicar el asma. Sin embargo, vale la pena resaltar que no solo existe un tipo de asma, de hecho existen dos: el asma atópico y el asma no atópico. Entonces, como su nombre lo indica, atopía hace referencia a una respuesta de hipersensibilidad, de alergia, mientras que cuando no es atópico hace referencia más bien a una respuesta a estímulos endógenos. Entonces, el atópico va a ser el que es causado por la exposición a una sustancia exógena que provoca una respuesta de hipersensibilidad. El asma no atópica es capaz de desencadenar estos mismos efectos, pero sin necesidad de que exista un agente externo que produzca esta hipersensibilidad. De las dos, la que más se conoce es el asma atópico, porque el asma no atópico casi no tiene mucha claridad sobre sobre su fisiopatología, por lo cual nos vamos a enfocar principalmente en el asma atópico. Entonces, en el asma atópico debe ocurrir una primera exposición, como todo fenómeno de hipersensibilidad tipo 1, en el que vamos a tener que va a ser nuestro alérgeno, que va a llegar a la luz de esta vía aérea. Una vez llega a la luz de la vía aérea, se une a la célula dendrítica. La célula dendrítica se come este alérgeno y lo introduce en ella, lo fagocita, lo degrada y toma su pedazo de antígeno, que va a ser el que va a presentar a los linfocitos. En este caso, a los linfocitos T nativos, que posteriormente se diferenciarán al linfocito TH2. Entonces aquí llega nuestra célula dendrítica, le presenta al linfocito T nativo el antígeno del alérgeno y se diferencia a TH2. Una vez se ha diferenciado a TH2, libera una serie de interleuquinas, dentro de las cuales las más importantes son la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Entonces la interleuquina 4, que es la primera que vamos a ver, lo que hace es ir a avisar del linfocito B que hay un alérgeno y que ese alérgeno tiene determinada forma para que él ya sea capaz de producir inmunoglobulinas E, que serán necesarias para reconocer en una segunda exposición al alérgeno. Entonces prácticamente el linfocito T lo que hace es avisarle
cómo va a ser ese alérgeno que va a venir eventualmente para que estas inmunoglobulinas E sean capaces de reconocerlo. Entonces, una vez el linfocito B ha sintetizado estas inmunoglobulinas E, ellas se anclan en la membrana de los mastocitos. Entonces, como ven, aquí ya todos los mastocitos tienen sus inmunoglobulinas E específicas para el alérgeno, de tal forma que cuando la persona se vuelve a exponer al alérgeno, el alérgeno se une en las cadenas ligeras de la inmunoglobulina E y desencadena todo un proceso que ya vamos a ver. Entonces llegamos ahora a la segunda exposición, y esta segunda exposición se divide en una reacción inmediata y una reacción tardía. Entonces, listo, ya tenemos nuestras inmunoglobulinas E, a las cuales van a llegar los alérgenos y se van a unir. Se unen, y una vez se han unido, inducen el proceso de degranulación de los mastocitos. Los mastocitos, al degranularse, es decir, al liberar sus gránulos, liberan además las sustancias que están dentro de estos gránulos. Entonces, hay un montón de sustancias. Se encuentra la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, heparina, entre otras sustancias que van a favorecer los procesos de inflamación, pero digamos que aquí los que más nos importan son las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas y los leucotrienos van a favorecer tres procesos principales. El primero de ellos, la vasodilatación. Los vasos se van a dilatar permitiendo que haya un mayor flujo de sangre y a su vez que este mayor flujo de sangre se traduzca en un edema de la zona. También van a estimular la broncoconstricción a partir de la contracción de esta muscular de la mucosa y la hipersecreción de moco por parte de las glándulas mucosas. Entonces estos van a ser los tres procesos que van a favorecer las moléculas liberadas por los gránulos que se encuentran en el mastocito. Entonces todo esto es lo que se encarga de elaborar esta respuesta asmática de obstrucción, inflamación e hiperreactividad bronquial. Pero no contentos con esto, que es la reacción inmediata únicamente, vamos a tener también una reacción tardía. La reacción inmediata ocurre dentro de las primeras horas, pero la reacción tardía se puede desarrollar a lo largo del día o inclusive hasta 2 o 3 días más. Entonces, ¿en qué consiste esa reacción tardía? Recordemos que en la segunda exposición, cuando se unía la inmunoglobulina E, además de liberarse la interleuquina 4, también se liberaba la interleuquina 5. Y esta interleuquina 5 llama a otra célula que conocemos como el eosinófilo. Entonces, este eosinófilo también tiene unos gránulos y también tiene sustancias dentro de estos gránulos. ¿Y qué sustancias son? Son estas de acá: la proteína catiónica, la proteína básica mayor y la peroxidasa. Entonces, cuando estas tres sustancias se liberan en todo el tejido que se encuentra en la pared bronquial, van a causar daño tisular. Este es el efecto de estas moléculas: generar un daño tisular que eventualmente se va a traducir en una remodelación de la vía aérea, pero esta remodelación de la vía aérea, que si ocurre constantemente, no va a darse de la forma ideal y va a tener un epitelio completamente distinto al que era sano. Entonces, por esta razón, el asma es una enfermedad que tiende a cronificar y a afectar y dañar el epitelio bronquial. Aquí podemos evidenciar algo que se conoce como los cristales de Charcot-Leyden. Los cristales de Charcot-Leyden son estructuras derivadas de eosinófilos y de basófilos con esta morfología característica. Entonces, en los frotes o en los cortes histológicos van a aparecer como cristales con esta forma hexagonal de diversos tamaños y su presencia indica un proceso inflamatorio que usualmente es alérgico, de hipersensibilidad, y en el cual está ocurriendo la degranulación de eosinófilos y la liberación de muchos componentes de estas células capaces de originar daño tisular. Entonces, finalmente esto es lo que tendríamos. Este sería el bronquio de un paciente sano y este sería el bronquio de un paciente asmático luego de mucha remodelación, luego de que hubo broncoconstricción, luego de que hubo hipersecreción de moco. Más o menos así es como veríamos el grosor de la pared de un paciente asmático. Entonces, listo, esa es la fisiopatología. En el siguiente video vamos con la epidemiología, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico.